muy ejecutivos y además que ustedes efectivamente puedan externar sus intereses, sus preocupaciones, sus propuestas. Esa es la intención de la reunión. Le doy la palabra al doctor Burges para la presentación inicial de esta mesa. Siéntanse con toda la confianza de intervenir en caso de alguna duda y de algún comentario a hacer. Bien, muchas gracias. Qué bueno que Roberto tuvo la iniciativa de ver quién es igual el perfil de ustedes. Ya me sospechaba que era muy variado como el Eugenio, y ya en mi cabeza estaba el modificar un poco mi presentación, porque cuando me invitaron mi impresión era de que era una presentación más técnica. Voy a tratar de bajarme un poco de lo técnico a lo más entendible por todos, conforme vayamos avanzando. La idea es cuál es el consumo de alimentos en México, cuál es el actual y cuál es el deseado. Y en este sentido, llamar la atención que consumo aquí lo entiendo como gestión, no como compra. Los economistas lo entienden más como compra, los nutrólogos lo entendemos como ingestión. Esto me recuerda alguna vez que más de una mañana estuvimos sin ponernos de acuerdo en algo porque no nos poníamos de acuerdo en el significado de la palabra consumo. Entonces no es compra, es ingestión. Y nosotros creemos, los nutriólogos, que los alimentos son tan importantes que depende de ellos, es en función de ellos todo lo demás. Producirlos tiene sentido porque van a alimentar a una persona. Venderlos, guardarlos, transformarlos, tiene sentido porque van a alimentar a una persona. Si consideramos que el acto de la alimentación es central. Y bien, esa es una información profesional que no. Vamos a hablar un poco del derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, que lo decía por ahí, y de autosuficiencia y soberanía. Pero en soberanía me gusta la manera en como definió alguna vez la Comisión Nacional de Alimentación hace como 30 o 35 años, como el control pleno de todo aquello que es necesario para tener y satisfacer el modelo alimentario que convenga a una sociedad desde muchos puntos de vista, de salud, de propiedad, sabor, color, etcétera, de la cultura, de la economía, de la producción agropecuaria, de la industria y hasta de la ecología. Cada sociedad tiene una idea de cómo debe ser su modelo alimentario, y soberanía alimentaria es poderla tener. No depende a fuerza de la autosuficiencia. La soberanía alimentaria está en la cabeza. Si alguien quiere ser soberano, es soberano. Algo que nos está pasando en este momento, la gente ha perdido casi totalmente su soberanía individual sobre la alimentación. Y aparte, la soberanía nacional que se perdió hace mucho tiempo porque se perdieron otras soberanías que están ligadas con la soberanía alimentaria. Pero lo que sería soberanía, la autosuficiencia es bienvenida, que bueno que haya autosuficiencia, pero un buen ejemplo de tener soberanía y no ser autosuficiente es Japón. Japón, por razones geográficas, no puede producir muchas cosas, pero no le tocan su modelo, tienen el modelo que desean tener porque lo tienen en la cabeza, lo definen, lo cuidan. Entonces es una cuestión de actitud más que de cosas fuera de... Bien. El derecho social a la alimentación, pero es algo que han definido como derecho a disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada y a los medios para obtenerla. Y esto recientemente fue reconocido en la Constitución y debe traducirse en una nutrición adecuada, que es fundamental para tener una salud y una óptima calidad de vida. La historia es muy larga y meticulosa. Es obvio que uno tiene derecho a la alimentación. Si no tuviera derecho a la alimentación, no puede tener derecho a muchas otras cosas que están en la Constitución o que de todas maneras todos sabemos que es
nuestro derecho. Entonces, aunque no estaba reconocido por nadie, pues es un derecho que no tiene que ser reconocido, que tiene la gente y tiene la sociedad de por sí. Qué bueno que finalmente fue reconocido, pero era ridículo lo que se tardó nuestro país en ponerlo en la Constitución. Lo ejercía porque había muchos acuerdos internacionales que nos obligaban a respetar el derecho a la alimentación. Pero por alguna razón se negaron los políticos a ponerlo en la Constitución y es una historia absolutamente larga. Bien, la otra palabra, la otra frase es seguridad alimentaria, que en los 70s hablaban sobre todo la FAO de producción y almacenamiento, y según ellos, si se producía suficiente y se cuidaba, ya la alimentación estaba garantizada suficientemente. En México sabíamos que eso no era así. Por ejemplo, cuando se discutía, cuando se creó el sistema alimentario mexicano, en fin, los diversos esfuerzos y mucho antes de él, ya estábamos muy claros que no era producción y almacenamiento. Y luego descubrieron que había países donde hay muchos alimentos, pero el consumo es inadecuado, es insuficiente. Y la razón es que producción no equivale a disponibilidad. Puede haber mucha producción y no necesariamente está disponible. Y disponibilidad, en caso de que lo haya, no equivale a consumo, porque para consumir, uno ve en el país muchísimos alimentos por todos lados, pero no necesariamente hay acceso de la población a ellos, porque para eso necesitan tener recursos económicos para emplear en la adquisición. Entonces, no son igualdades. Y entonces actualmente se centra este concepto en el acceso y en lograr una dieta correcta o sana. Y además, ojalá y que sea durante todo el año, porque no tiene caso que sea nada más en ciertas estaciones. La siguiente aquí. Bien, hay varias definiciones, no me quiero detener mucho, pero dice la FAO que si todos y en todo momento tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Lo pongo entre comillas porque no entiendo que pueda ser un alimento no nutritivo. Eso no existe. Todos los alimentos a fuerza nutren, bien o mal, pero nutren. Entonces, pero en fin, así lo dice la FAO, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias y para llevar una vida activa y sana. Y ahí está otra definición de que si en el hogar si el hogar tiene acceso a una alimentación requerida en términos de calidad, cantidad y aceptabilidad cultural para una vida saludable en todos sus miembros y no hay riesgo de perder dicho acceso, entonces se tiene seguridad alimentaria. Son frases. En realidad, en el fondo, lo que nos interesa son cosas más reales que esta. La disponibilidad de alimentos viene de la producción interna, pero también de las reservas. Todo país, en su sano juicio, tiene reservas. Eso han existido desde siempre. Desde que hay civilización, 4.000, 5.000 años, el ser humano sabe que tiene que tener reservas. Mismo en el Imperio Azteca había grandes reservas de granos y cuando llegaba a haber hambrunas, abrían los silos y se utilizaban los granos y la población no sufría. Entonces, es importante tener reservas porque me comentaba Edgardo que que sería bueno proponer reserva, pero no solo es bueno, es necesario. Ningún gobierno en su sano juicio puede tener un sistema sin reservas. Entonces es así de obvio, ¿no? Y también hay que restar las exportaciones, hay que agregar las importaciones, las ayudas cuando hay. En nuestro país hay muy pocas, y con capacidad de almacenamiento y movilización. Y entonces, si es estable todo el año y suficiente y es adecuado a las condiciones sociales y culturales y los alimentos son inocuos y sustancias importantes, sin sustancias dañinas, entonces tenemos disponibilidad. Pero el acceso a los alimentos y su precio es muy importante. El precio depende de la oferta y la demanda, pero el acceso a los hogares a su vez depende del ingreso de ese hogar, del precio de los alimentos y de la disponibilidad en la comunidad. Y por supuesto hoy en día, y lo está deformando seriamente,
es la influencia de la publicidad y medios. Ahorita muy tímidamente la COFEPRIS puso ciertas restricciones a la publicidad mentirosa que tienen muchas compañías para que la hagan en horarios que ven los niños. Es que no solo debe ser para los niños, es que deberían quitar, por mentirosa simplemente hay manera de quitarla a toda esa publicidad. Y está deformando de una forma muy seria el consumo. Y bueno, ese consumo entonces viene de la adquisición generalmente, pero hay que preparar los alimentos, distribuirlos intrafamiliarmente y esto no siempre es adecuado. Y el cuerpo tiene que aprovecharlos, eso depende de la salud, del saneamiento ambiental, del agua potable, que se decía es un alimento, no es un alimento, por lo que veremos en un momento dado, pero forma parte de la dieta y es el más urgente de los elementos que forman parte de la dieta. Y por supuesto importa el estado de nutrición. Bien, este esquema es un poquito para ver qué es cada cosa. La razón de que tengamos que comer es que hay una serie de sustancias que llamamos nutrimentos, que están aquí hasta abajo, son como 100, que no voy a dar sus nombres ni mucho menos, pero son sustancias que vienen del exterior, tenemos que comérnosla y son importantes para el funcionamiento del cuerpo. Estos rara vez los vemos aislados. Uno de ellos que sí vemos aislados es el agua, porque lo puede uno ver aquí en forma aislada perfectamente. Los demás nutrimentos vienen más bien en forma de compuestos, como los almidones, las proteínas, las grasas, en fin, palabras que han oído ustedes muchas veces seguramente. Como todas estas son sustancias, la mayor parte de ellas son sustancias orgánicas, el único lugar donde se pueden obtener es comiéndonos a otros seres vivientes. Pueden estar ya muertos o pueden ser en partes, pero lo que comemos son los órganos, los ríos con los impuestos y demás. Pero los alimentos son esos, son órganos, tejidos y secreciones de otros seres vivientes. Ahora, el ser humano ya como somos actualmente unos 2,5 millones de años, tenemos como género Homo ya muy cercano al Homo sapiens, comíamos los alimentos uno a uno tal como nos lo encontrábamos, pero eso en el momento en que se descubrió el fuego dejó de ser cierto y comenzó a hacerse cierta transformación de los alimentos. ¿Cuándo se dominó el fuego? Pues alrededor de 400,000 años atrás. O sea, más o menos esos 400,000 años es lo que tiene la preparación de alimentos, que se ha venido haciendo cada vez más compleja y el resultado son los platos o platillos o guisos. Y muy recientemente surgieron los productos industrializados, que no es más que una variante de la cocina, no es muy distinto, y que nacieron en Inglaterra y en el norte de América para poder alimentar a una población rápidamente urbanizada. Bueno, nada de esto en el fondo nos importa tanto, lo que importa realmente es lo que uno come en el día y eso se llama dieta, que incluye muchos platillos, algunos productos industrializados y algunos alimentos aislados, pero eso es lo que uno come y es la dieta, es la que nos interesa que sea completa y que sea nutritiva y todo lo demás. Cuando uno ingiere esta dieta, estamos ante un fenómeno que se llama alimentación, que es sobre el cual hay que actuar. Este brinco es importantísimo, todo lo que está acá abajo son objetos que están fuera de uno, ya lo que está arriba de la línea punteada son fenómenos, son procesos muy complejos que no están afuera, están dentro del ser humano. Y son en primer lugar la alimentación, es decir, el hecho de comer, inevitablemente de la alimentación, y casi es automático, viene la nutrición. Si la alimentación es buena, lo más probable es que la nutrición sea buena. Y esta nutrición no es el único, pero sí es uno de los elementos más importantes de tener salud y vida. ¿Cómo estamos? Bueno, entre 2003 y 2005, el mínimo diario de energía requerido por persona para la población mexicana se calculaba en 1,850 kilocalorías. Bueno, ¿cuál era el consumo medio? Muy superior, 2,350. Y la oferta en el mercado, 3,270. Entonces tenemos un sistema con una oferta amplia. Esto no era así en los 70s,
60, 70, 80, cuando nos preocupaba más la desnutrición. Esta es la situación actual. Entonces tenemos una oferta muy amplia, un consumo superior, promedio superior al mínimo para satisfacer los requerimientos. Entonces es un sistema sumamente ineficiente, porque una oferta de 3.270 kilocalorías, casi es el doble de lo que requerimos, nos habla de un sistema muy desperdiciado. Sí. Ok, más acá. Correcto, gracias, perdón, que se oía eco. Bien, más del 50% de los hogares rurales tienen un inventario de azúcares, grasas, leguminosas, cereales, tubérculos y huevo. Este último solo entre los no indígenas, suficiente y variado, pero no era tan suficiente y variado el de cárnicos, pescados, mariscos, lácteos y frutas y verduras. Y el que preocupa es el que no haya suficientes frutas y verduras. Finalmente los otros son alimentos sabrosos, pero no estrictamente necesarios, pero las frutas y verduras sí lo son. Se dice que en pobreza alimentaria, o sea que el ingreso es insuficiente para adquirir la canasta básica, está en promedio el 18.2% de la población, que son más de 3 millones de hogares. Pero la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del 2008 nos hablaba de que el 34% del gasto total de las familias se destinaba en promedio a comprar alimentos. Es una buena cifra, sería mejor que fuera menos de 30, pero en la población rural se sube hasta 50. Quiere decir que hay una gran capacidad por razones de acceso para tener una dieta adecuada en la población rural. Y dentro de los deciles de ingreso, pues la población con mejor economía, solamente el 23% de sus ingresos se va a alimentos, pero en el peor decil, los que ganan menos, los que tienen menor ingreso, es casi la mitad. Esto no puede permitir una dieta adecuada. Bien, el consumo actual, bueno, el sistema alimentario, algo que uno oye a los que tratan la agricultura y la economía y demás, y como que ven que por sí mismo es importante la agricultura y por sí misma es importante la economía. Para nosotros, sin embargo, lo importante es la vida y la salud, mucho más que todo lo otro puede ser importante, pero no tanto. Entonces, pensamos que, siempre hemos pensado así, que el sistema alimentario debería obedecer a las necesidades alimentarias y de nutrición, no a las otras consideraciones. Y no lo hace, no lo está haciendo de forma adecuada. Aunque los datos sobre consumo son escasos y muy indirectos, lo que sí revela, ya sabemos, hay una gran disparidad en regiones y socioeconómica. Sabemos que la disponibilidad ha aumentado, que el consumo promedio de energía ha aumentado mucho, de ahí viene la obesidad, particularmente el de azúcar y sal, sodio es sal, pero también un poco en grasas, en especial las saturadas y trans, las famosas grasas trans, que son perjudiciales, y el colesterol. ¿Qué ha aumentado ya en alimentos? Ha aumentado el trigo y sus productos, el arroz, la leche, el huevo y las carnes. Pero aquí viene el problema. Ha caído el nixtamal. El nixtamal es muy superior al trigo y al arroz, por ejemplo, que son sus opciones. Y no es que se trate de una competencia, pero ver que cae lo más eficiente y lo que tiene mejor composición y aumenta lo que no tiene la mejor composición, pues es un problema. Mucho más grave es todavía la caída del frijol. El frijol ha caído a la mitad más o menos del consumo y la gente tiende a ya no consumirlo y no sabe qué tontería está haciendo, porque este era un tesoro que teníamos y que estamos perdiendo. Y luego en verduras y frutas, la ingestión promedio debía ser de 400 gramos, estamos comiendo 90 nada más. En promedio hay gente que comen menos que eso. Y en cambio han aumentado los productos refinados. Esta palabra refinado suena que es muy elegante, pero lo refinado pues es uno de esos errores de la humanidad, refinar sus alimentos, que comenzó en Francia hace 2 siglos y medio para hacer pan blanco y en Japón para pulir el arroz. También han aumentado los productos industrializados, que obviamente son menos eficientes que los no industrializados. Y ahí se ocultan una gran cantidad de grasas y azúcar. Y en particular, esta azúcar la hay mucho en los refrescos, en los jugos
y en las golosinas. Hay una insuficiencia de fibras, las famosas fibras de que hablan en la televisión. Hay insuficiencia de algunas vitaminas, de ácidos grasos monoinsaturados, de los famosos omega 3 y de cosas como el hierro, el zinc y sustancias que tienen que ver con la salud, que aquí le llamo fitonutrimentos. Pero además con una mayor carga glicémica, quiere decir que se absorben rápidamente y eso reta al metabolismo y provoca muchos problemas. Además, cada vez tenemos menor variedad, o sea, vamos para atrás, cada vez menor variedad, y se han masificado una serie de dietas mediocres, que es lo que ofrece el sistema comercial actual. La industria y los expendios de alimentos son productos muy mediocres, pero eso es lo que está masificándose. Pero además una gran disminución en la calidad. Y hay ejemplos, y no tiene que haber disminución en la calidad, pero las tortillas, por lo menos en el Distrito Federal, pues no, eso no son tortillas. ¿Y por qué se está dando eso? Por una serie de razones económicas y demás, pero es una gran pérdida. Ya la gente no conoce esto y como no lo conoce, lo acepta, pero también los bolillos, ya no hay bolillos, por las harinas preparadas que utilizan las panaderías. La leche, una gran cantidad de sustitutos de leche por ahí, que no es que sean malos para la salud, pero no es la calidad adecuada y eso está de moda. Los embutidos, pues también la misma situación. Entonces ha caído mucho la calidad y el consumo actual genera una serie de padecimientos. Muy en resumen, los principales son la desnutrición, sobre todo la infantil, la estatura baja, la anemia y algunas deficiencias, pero sobre todo la epidemia de obesidad y enfermedades metabólicas crónicas que hay actualmente, que en parte dependen de los genes, ¿cierto? O de situaciones posteriores al nacimiento, pero sobre todo se deben al ambiente. Y uno se pregunta, ¿y dónde está o cómo debe ser el consumo saludable? Y bien, la desnutrición sobre todo nos preocupa la infantiles y niños preescolares, pero también ocurre en embarazadas y lactantes y algunos otros grupos. Pero en promedio se ha venido reduciendo y rápidamente. No obstante, persiste particularmente en el medio rural del sur y sureste, y ahí Guerrero, la Sierra de Guerrero es el lugar que tiene las peores estadísticas del país, muy semejantes a las de países muy subdesarrollados de otros lugares del mundo. Las sierras, en particular, pues ahí hay más desnutrición. Siempre en los grupos indígenas es del doble de grave que en los grupos no indígenas y también en comunidades muy aisladas. Las causas son numerosas, pero yo destacaría la marginación, la pobreza, simplemente la dispersión de algunas comunidades y los problemas de sanidad. Decía Ramos Galván, un notable pediatra, que la desnutrición era parte del síndrome de privación social, que es lo que padece mucha gente que carece de todo, entre otras cosas, de una buena alimentación. Pero la extrema pobreza es la causa central, digamos, porque disminuye la posibilidad de adquirir alimentos. Ahora, esos grupos pobres pueden tener desnutrición en medios con recursos muy escasos, en los desiertos, en el Salado de San Luis, en fin, en ciertos lugares, pero también en medios de exuberante riqueza natural. De hecho, en México es más frecuente la desnutrición en regiones con grandes recursos naturales y sobre todo culturales, porque aquí no había llegado yo a este punto, pero se heredó la cultura alimentaria mesoamericana y posteriormente mezclada con la española, que estaría entre las mejores del mundo. Bueno, eso es lo que estamos perdiendo ahorita. La aparente paradoja se debe a que producción no equivale a disponibilidad y disponibilidad no equivale a ingestión. Por eso se ve en lugares más ricos. Acuérdense que se necesita disponibilidad doméstica suficiente, amplia y variada, recursos, hay muchas mermas, la distribución intrafamiliar debía ser atinada, pero no lo es, hay mucha injusticia dentro de cada familia, y que la dieta sea apropiada para todos los miembros de la familia. En el niño pequeño además debería ser más densa y comerse más frecuentemente, que eso no ocurre. La adquisición suele ser la principal fuente de la disponibilidad doméstica de alimentos y esta depende de la intención de adquirirlos, del poder adquisitivo y de la adecuada
disponibilidad comunal, a su vez relacionada con la disponibilidad regional, nacional, etc. Conforme hay menor disponibilidad, una comunidad es más pequeña y más aislada, hay menor disponibilidad comunal. En México hay, este es uno de los problemas, algunos decenas de miles, podríamos hablar de 50,000, 60,000 pequeñas aldeas a fuerzas incomunicadas en territorio abrupto, a las que no sirve el sistema comercial, no podría servirlo, y dependen para su abasto de la producción local, generalmente limitada. Diconsa atiende como a unos 15,000 de estas varias decenas de miles, pero muchos no están siendo atendidos. Y estos sectores más pobres, concentrados en el área rural, simplemente no pueden, por capacidad adquisitiva, consumir la dieta adecuada. México, desde luego, tiene una buena economía, una economía mediana, que debería ser suficiente, pero la distribución es muy distorsionada, un coeficiente de Gini cercano a 0,5, igual que nos mostraron para Brasil esta mañana, pero que tiende a empeorar con el tiempo. En los sectores con menor ingreso aumenta el gasto alimentario hasta el 50%, muchas veces ya lo vimos, pero además los sectores más pobres suelen ser más eficientes para comprar alimentos. Estas son soluciones intuitivas, a veces atinadas, a veces no, que mitigan la insuficiencia, pero no bastan para hacerla suficiente. Pero además hay bastantes problemas de higiene. Hoy en día se está viendo la reducción en la lactancia al pecho materno, que es una de las peores elecciones que podríamos haber hecho. Y las últimas encuestas nos hablan de que el país ya casi perdió la lactancia al pecho materno. Y eso no puede ser, es el peor error que se podía cometer. Y hay además mala distribución intrafamiliar de la comida y además algunos mitos. Bien, esa era la desnutrición. Ahora hablé de la estatura baja, más o menos 1 de cada 7 preescolares tiene estatura baja, lo cual habla de muy mala situación crónicamente. Entonces tenemos mucha desnutrición crónica, 14%, es muy alto. No tenemos anemia, que se atribuye a falta de hierro. En las mujeres, más o menos 1 de cada 7 tiene anemia, en las embarazadas 1 de cada 5. Y en los preescolares, en el segundo año de vida, son casi 4 de cada 10. Y esta anemia no permite que jueguen, lo cual es una pérdida terrible. Segundo, no permite que aprendan adecuadamente en un año en el que el ser humano aprende muchas cosas en el segundo año de vida, y si está anémico, como es un hecho para 4 de cada 10, es una tragedia nacional. Pero viene esta otra aparentemente contradictoria epidemia de obesidad y enfermedades metabólicas crónicas, que son todas estas que están aquí mencionadas, que se debe a la destrucción del modelo alimentario. Ay, Dios mío, ya me... Sí, a la destrucción del modelo alimentario debido, bueno, o cuando menos lo vimos aparecer con la mal llamada globalización. Digo mal llamada porque no vivimos en el globe, vivimos en el mundo, entonces se debe llamar mundialización, pero en fin, es lo mismo. Esa mundialización nos trajo, entre otras, la destrucción del modelo alimentario. Y conecten esto con lo que nos hablaron hoy de la reforma energética, bueno, está perfectamente conectado. Entonces nos interesaría el consumo saludable y vamos a tratar de definirlo rápidamente. Obvio, la salud es el resultado de muchos factores de diferentes tipos que además confluyan en forma afortunada. Pero uno de los factores claves, si es la alimentación, no es el único, pero es clave. Y lo que vemos es que está detrás la alimentación de muchos de los grandes problemas de salud, en donde detectamos una conducta alimentaria deficiente. Es decir, la forma en que se come no es la adecuada. No importa solo lo que uno come, importa también los horarios, los alimentos consumidos, la forma de preparación, las cantidades. Es muy personal y circunstancial. Importa lo habitual, no me importa que alguien coma mal un día, si lo habitual es que coma bien,
porque entonces va a tener una buena salud. Debe esta conducta alimentaria llevar a que la dieta habitual, que es la unidad de la alimentación, sea correcta, cualitativa y cuantitativamente. Y hay factores de muchos tipos, como ahí se ve. Y aquí vemos factores de la conducta alimentaria. Por supuesto está el hambre y la saciedad. Cuando hablan de hambre, pues está mal dicho, ¿no? Todo eso de lucha contra el hambre y cosas. Es que el hambre es una sensación, no es un problema. Entonces están confundiendo desnutrición con hambre, pero en fin, así ocurre en muchos lados. Pero en fin, el hambre es una sensación, la saciedad es otra, pero influye todo esto que está aquí y ven que esto es una cosa sumamente compleja. Importa el apetito, no solo el hambre, gustos, preferencias, actitudes, temores, estados de ánimo, mitos, modas, hábitos, etc. Y lo que sí hay que recordar es que la alimentación y nutrición humana no me importa solo la parte biológica de si tiene suficientes nutrimentos, tiene que ser satisfactoria psicológicamente y socioculturalmente. Y lo que ha ocurrido es que la población ya no puede armar el rompecabezas. Debería ser fácil, porque el resto de las especies en este planeta saben comer bien, no tienen ningún problema, pero el ser humano sí lo tiene ahora debido a interferencias económicas, comerciales y culturales. Hay mucha información incorrecta, confusa, de origen diverso, particularmente de la mercadotecnia. La mercadotecnia ha venido a cambiar, a confundir más a la población. Y la única defensa son las tradiciones, porque las dietas tradicionales tienen la prueba del tiempo, han persistido durante miles de años muy bien, y eso es justamente lo que estamos perdiendo actualmente, las dietas tradicionales. Entonces por eso se necesita orientación. Y bueno, recordarles que hay una norma sobre orientación alimentaria que se basa en la dieta, que reduce el énfasis en nutrimentos, porque lo importante son los alimentos. Hay que recordar que la única manera de comer, de aprender a comer bien, es comiendo bien. Desafortunadamente no es algo que con una clase se pueda resolver. Las recomendaciones de la norma se incluyen en el famoso plato del bien comer. Necesitamos entonces hacer uso de dos conceptos, combinación y variación. La regla de oro es combinar y variar, es fundamental, no basta por sí sola, pero permite llegar a una dieta completa, equilibrada y variada. ¿Qué es lo que vamos a combinar y variar? Pues los grupos de alimentos. Y los que importan, hay una agrupación especial para orientación alimentaria, pues son 3 grupos, para hacerlo muy sencillo: las verduras y las frutas, que fue el centro de la dieta paleolítica durante decenas de millones de años; las semillas maduras de cereales, como el maíz, el trigo, el arroz, etcétera, que han sustituido en parte la base de la dieta actualmente, pero que son de reciente introducción, tienen muy poco tiempo; y las semillas maduras de leguminosas, como el frijol, el haba, la lenteja, etcétera, y los alimentos de origen animal, para asegurar cierta concentración de nutrimentos. Los 3 son igualmente importantes, y si no los comemos, tenemos problemas de salud. Y el mensaje debe ser que en cada comida, desayuno, comida principal, cena o colaciones, se incluya por lo menos un alimento o derivado de cada uno de los 3 grupos, y que de una comida a otra se varíe lo más posible los alimentos que se utilizan o la forma de prepararlos, para así tener variantes. Y no hay grupo de aceite, grasas y azúcar. Muchas veces me preguntan, pues la razón es que no son alimentos, son ingredientes para preparar platillos o productos, pero sobre todo que si los incluyéramos como grupo, estaríamos automáticamente pidiendo que se incluyeran, y no necesitamos pedirlo, ya se incluyen por sí mismos en cantidad excesiva. Hay otras cosas que debe reunir, otras características, la dieta, pero eso requiere estrategias más específicas. Y obviamente la orientación alimentaria debe ser práctica, debe generar hábitos, no se trata de conocimiento, se trata de hábitos. Se necesita un contacto personal sostenido. Quien crea que con un cartel o con un folleto va a resolver este problema, pues está equivocado. Es muy importante la parte de actitudes y valores. Hay que convencer a la gente que la preparación y consumo de la comida
merece nuestro mayor interés, imaginación y tiempo. No se pueden dar cantidades específicas, ya que son personales, temporales y circunstanciales, pero se pueden vigilar. Algo importante es que, bueno, también debe haber actividad aeróbica, se recomienda por lo menos 30 minutos y vigilar el peso, la circunferencia del abdomen y el crecimiento en los niños. Pero algo muy importante es disfrutar la comida, es comer sabroso, en calma y en compañía, darle tiempo y no mezclarla con otras actividades. Toda esa idea norteamericana de que uno come para sobrevivir, de que puede hacerlo en cualquier lado, en cualquier hora y con cualquier cosa en un rincón, está totalmente equivocada. Y algo muy importante es la variación. Y aquí finalmente esto es muy técnico, pero pues simplemente cuánto debe tener la dieta del valor energético total. Bueno, se supone 60-63% debe de venir de hidratos de carbono. Muchos creen que estos son venenos, para nada. 25% de las grasas y 12-15% de las proteínas. Algo importante es la densidad energética. Debe ser de unas 2 kilocalorías por gramo. De estos carbohidratos, lo importante son los almidones, es la mayor parte. Algunos resistentes, como los del frijol y las demás leguminosas, estos son muy importantes, resistentes a la digestión, porque entonces permiten respuestas metabólicas muy interesantes. Algo importantísimo es que los azúcares no deben ser más del 10%, que serían unos 50 gramos más o menos en un adulto. Bueno, el mexicano está comiendo en promedio 150 gramos. Tiene que tener obesidad y tiene que tener diabetes si está comiendo de esa forma. Las fibras dietarias deben ser 12 a 15 gramos. En fin, esto no quiero entretenerme demasiado. Aquí están las diferentes cifras. Otro punto importante es el sodio, la sal. La sal es la principal fuente de sodio, pero aquí estamos en un nutrimento que estamos en exceso. La OMS recomienda no más de 2.000 miligramos en el adulto. Lo real es que estamos comiendo como 4.500, muchísimo más alto, y casi desterrar el resto de las bebidas. Sería lo más saludable. Hay que combinar alimentos de los 3 grupos, hay que comer de colores, hay que consumir abundantes verduras y frutas, ya lo mencioné, preferir las de la estación, que tienen un precio y calidad mayor, y comerlas crudas, si es posible, con cáscaras. Las semillas deben ser integrales, sin refinar, como la tortilla, no estar pensando en otros productos. Si queremos algo integral, pues ya está la tortilla, ¿para qué buscamos otra cosa? Preferentemente combinados con semillas de leguminosas. Estas deben estar presentes, y los alimentos de origen animal que han subido demasiado en el consumo debe tenerse en moderación. Dentro de ellos hay que preferir pescado, pollo, el res, puerco y cabra, y en el caso de que se pueda, sin piel. Y sobre todo moderación en aceites y grasas separadas, azúcar y sal. Aquí está mucho de los problemas que mencioné y que prácticamente sobrepasan al sistema de salud mexicano, pero sobrepasarían al norteamericano también, que aunque es muy malo, pero es muy grande, y aún así se vería sobrepasado. Entonces, hay que hacer muchas cosas al respecto. Y aquí, desde luego, se recomiendan medidas tan sencillas como evitar el salero y la azucarera en la mesa, y tener cuidado con productos industrializados, que muchos de ellos tienen demasiada sal o azúcar. En el Distrito Federal, el gobierno pidió a los restauranteros que escondieran los saleros, que si alguien pide sal, pues se la traigan. Pero solo con eso, y solo en Sanborns, se ahorraron varios miles de toneladas de sal. Eso se lo ahorró Sanborns, pero la población se ahorró una cantidad enorme de sal que se podía haberle perjudicado. Entonces, por ahí tienen que estar muchas de las formas. No me puedo extender más, simplemente dejo aquí el plato del bien comer, que alguien dice si ha servido o no. Es que no tenía que servir, simplemente es un escudo, es como el logo de alguna compañía o de alguna campaña, es un escudo en ese sentido, y nos habla de que hay 3 grupos de alimentos, y solamente con una serie de ejemplos, pero si quitamos uno de los 3 sectores, pues se va a quedar incompleta la dieta, y en ese sentido, pues nos habla de integralidad. Y bueno, para mí esto es suficiente. Disculpen
tanto material y que traté de reducir su complejidad un poco. Gracias. Sí. Muchas gracias al doctor Héctor Burges Rodríguez. Vamos a proceder un poquito a la inversa, ya que el moderador que estaba programado para conducir esta mesa no llegó y no hubo oportunidad de presentar al doctor Burges, lo cual hacemos ahora mismo. Él es médico cirujano de la UNAM, doctor en nutriología del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con residencia médica, residencia en medicina interna, en nutrición y salud pública además, en el Instituto Nacional INCAP, de Panamá. Es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán desde 1968, director de nutrición desde 1982, docencia de pre y posgrado durante más de 40 años en la UNAM y la Universidad Iberoamericana, previamente en el IPM y UAM Iztapalapa, editor de cuadernos de nutrición desde 1981, miembro de las Academias Nacionales de Medicina y de Ciencias Farmacéuticas, expresidente de la Asociación de Tecnológicos en Alimentos de México, de la Asociación Latinoamericana de Nutrición y de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, miembro de la AMINNSZ, de Nutrition Society de la Gran Bretaña, Sigma He Society de Estados Unidos. Los premios que tiene son el de Alfonso Rivera, Nacional de Ciencias y Tecnología de Alimentos, Nacional de Divulgación de la Ciencia, Alimentación de la FAO, Industrial Achievement Award de IFT, Banamex de Tecnología, Premio Una Vida por la Nutrición, Medalla José Sánchez Villaseñor. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Las publicaciones son cerca de 100, tiene más de 250 conferencias y la dirección de más de 800 tesis. Es una forma muy resumida de presentar la experiencia y las características del doctor Burges, lo que pues sin lugar a dudas lo identifica como un científico muy importante en la materia. No sé si hayas, Héctor, platicado con el doctor Guadarrama y qué prefirieron, si de una vez invitar a nuestro público a que haga algunas preguntas o algún comentario. Muy bien, si hay alguien que quiera comentar algo, hacer alguna pregunta al doctor Héctor Burges Rodríguez, adelante, con mucho gusto vamos a recibir cualquier pregunta o comentario. Ahí hay una persona, a ver si, no sé si tenemos otro micrófono. Bueno, con todo respeto, ha sido una brillante explicación de nuestra realidad como sociedad mexicana, nuestras costumbres, nuestra forma de alimentarnos y la problemática que se vive actualmente. Yo me sorprendo porque actualmente el problema de obesidad, por ejemplo, yo que me dedico a la cuestión educativa, sí se nos está dando en teoría mucha información, pero es muy preocupante porque los estilos de vida
la pobreza extrema sí es una realidad. No es tan sencillo comunicar a alguien que cambie si no existe en el entorno las condiciones. Por ejemplo, yo estoy interesado en llevarme el contenido porque se nos da el platillo del buen comer y la jarra del buen beber, pero la explicación profunda y definida no se nos da. Entonces me va a mí a fortalecer bastante. Eso es por inicio. Por otro lado, creo yo que dentro de mi experiencia laboral he trabajado en medios muy alejados y sí es cierto que la alimentación a base de atoles con vegetales es algo que te mantiene bien, pero el acceso a los cárnicos pues se vuelve también un problema. Ahorita creo yo que nos está complicando la cuestión de que en nuestro esfuerzo por hacer llegar los recursos económicos a la familia, se ha venido una transformación en el acceso al trabajo, en donde el varón y la mujer tienen que participar en la cuestión laboral, por lo que esto hace que no tengan